Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Detrás de tu Voto, este programa del Instituto Electoral del Estado de México. Hoy hablaremos de educación para la paz. El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu Voto. Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición del programa Detrás de tu Voto del Instituto Electoral del Estado de México, con un programa muy interesante. Pero antes de pasar a hablar con nuestra invitada, la doctora Marta Estela Gómez Collado, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la que charlaremos sobre estudios para la paz. Quiero recordarles cuáles son nuestras vías de contacto. Página web del instituto www.iem.org.mx. Estamos en el teléfono 800-712-4336, en Facebook IEM Oficial, en Twitter @IEM_MX y en Instagram IEM_MX. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Y ahora sí pasemos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Marta Estela Gómez Collado, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Tere, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco pues al Instituto Electoral del Estado de México por la confianza, por la invitación. Me siento muy contenta de estar en esta su casa, que es la casa de todos, yo creo, porque somos ciudadanos y todos votamos. Entonces, pues, para mí es una alegría estar con ustedes. Agradezco la invitación también de las autoridades del instituto. Muy bien, doctora, pues bienvenida y muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, educación para la paz. México atraviesa por una situación complicada en estos momentos, una situación de exacerbación de la violencia, del conflicto. Tenemos noticias relacionadas con estos problemas cotidianamente. Y para esto, pues quizá uno de los antídotos sería educar para la paz. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema? Así es, ¿Qué es educación para la paz? Claro que sí, pues es un antídoto, como tú bien lo mencionas, muy interesante y muy importante. Quizás no está tan difundido el tema. Vamos a definir ahorita qué significa la educación para la paz. Sin embargo, como antecedente yo quisiera comentarles que nace los estudios para la paz y el desarrollo justamente de una necesidad humana de acabar con los conflictos, de acabar con la violencia en todas sus manifestaciones, y es por ello que el padre de los estudios para la paz es el noruego Johan Galtung. Entonces, la filosofía que él está manejando justamente es satisfacer las necesidades humanas básicas, entre ellas la alimentación, la educación, la vivienda y todo aquello que nos permita tener una vida digna. Entonces, con referencia a esto, quisiera puntualizar ya un poco más acerca de lo que es la educación para la paz. Quizás a algunos no les suene tan familiar el término, sin embargo, esta, se puede decir, definición la marca uno de los españoles que manejó mucho el tema y que le dio gran relevancia, que es Jesús Jares. Él, en ese momento, pedagogo, instauró este concepto de educación para la paz refiriéndose a dos términos. Uno, que sería la resolución pacífica de conflictos, que es muy importante en la educación, y otro que sería tener situaciones creativas para poder resolver estos conflictos y tener un nivel de paz en todos ellos. Para profundizar un poquito más en el propio tema, quisiera hacer mención que la educación para la paz justamente se refiere a cuestiones teóricas y prácticas. Básicamente es vivencial la educación para la paz porque tiene diferentes tipos de estrategia que hacen que las personas tengan una convivencia más sana,
puedan tener un desarrollo armónico, incluyendo también valores, incluyendo también aspectos muy humanos, aspectos básicamente que nos ayuden a ser mejores seres humanos. Entonces, bueno, me comentabas, Tere, acerca de esta situación que estamos viviendo, tan conflictiva, y pues muchos estudiosos en el tema, sobre todo en el tema educativo, han denominado el bullying. El bullying, que es pues una situación justamente de agresión física, de agresión verbal, de una opresión hacia otros compañeros, de una lucha de poder, donde uno es dominado y hay otro dominador. Entonces, estas situaciones conflictivas se dan en muchos ámbitos escolares, no solamente en alguno específico. Lo podemos encontrar desde preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, en nivel superior. Entonces, pues, quizás en casos más cercanos a nivel secundaria, a nivel primaria, se dan con mayor frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque pues los niños y los jóvenes, algunos quizás no estén todavía tan maduros y no se sepan quizás defender, y no sepan también que hay estrategias de educación para la paz que les pueden ayudar a resolver estos conflictos de manera pacífica. Justamente eso estaba yo pensando, que nos platicara un poco de algunos ejemplos de estas estrategias que se desarrollan dentro de la educación para la paz, ya a nivel mucho más práctico. En el caso de las escuelas, el problema del bullying, como usted lo menciona, se ha exacerbado. La influencia de los medios masivos, cuando hay demasiada difusión a los eventos violentos, parece que está minando un poco la actuación de los chicos, o más bien los está tocando. ¿Qué estrategias desarrolla la educación para la paz a nivel práctico? Que nos pudiera poner algunos ejemplos. Claro que sí, Tere, con mucho gusto. Hay diferentes ejemplos que nosotros pudiéramos citar, algunas estrategias muy definidas, las cuales sería tener muchas acciones en torno a la convivencia pacífica, es decir, tener algunos principios con los cuales nos ayuden a ser más tolerantes, que nos ayuden a no discriminar, que nos ayuden a poder convivir con los demás compañeros. Esto traducido ya en ejercicios ya prácticos en la secundaria o en la primaria, nosotros podríamos tener algún tipo de actividad, quizás más relacionado a la cultura y a las artes, donde a través del dibujo, a través del canto, a través del baile, a través de la danza, a través del cuento, a través también de representaciones teatrales, nosotros podamos escenificar justamente estas situaciones conflictivas y poder dar soluciones a esos conflictos, evitando justamente que esa violencia directa, es decir, llegar a los golpes, llegar a la agresión física, llegar a menospreciar a la persona también psicológicamente, es decir, estamos viendo que hay muchos niños que tienen apodos o que les dicen algunas palabras que no son adecuadas. Entonces la educación para la paz ahí entraría justamente en poder enfatizar más en los valores y decir, bueno, hay que respetar al compañero, hay que respetar las cosas del compañero. Hay que respetar también a nuestros profesores, hay que respetar a las autoridades, hay que respetar a los padres. Es decir, tenemos que respetar a todos. Ese es un principio básico y el cual, con el ejemplo, nosotros desde los profesores, los padres de familia, las autoridades, podemos enseñarle a los estudiantes a ser respetuosos. Otro elemento también sería muy importante, el diálogo. Es decir, si tú tienes una diferencia conmigo, poder hablar, poder platicar, como decimos nosotros. ¿Para qué? Para justamente poner todos estos aspectos que no estamos de acuerdo, que no estamos conformes, poder discutir, hablarlos, y la intención es llegar a acuerdos. Claro. Y estamos hablando de cómo aplicar
algunas estrategias de la educación para la paz en el ámbito escolar. Sin embargo, Sí. los conflictos están o pueden surgir por todos lados. ¿En qué otros ámbitos es posible desarrollar o aplicar la cultura de paz a través de la educación y cómo puede hacerse? ¿Hacen falta programas, estudios, si lo aplicamos al caso México? Sí, este tema es bastante amplio. Tú me estás haciendo una pregunta que siento que engloba como 4 o 5 preguntas. Sin embargo, podría yo mencionar en primera instancia lo que podría hacer México, en este caso, para resolver este tipo de problemas, es a través de una política educativa orientada en valores, orientada en resolución pacífica de conflictos, orientada en tener diálogo, tener creatividad, tener también aspectos no violentos, podríamos nosotros desde chicos poder tener una cultura de paz mucho más arraigada, mucho más amplia. Esto se lograría también, Tere, y lo recalco mucho, porque quizás dentro de nuestro auditorio existan abogados o existen gente que se dedica mucho a las cuestiones legales y esto obviamente tendría que estar basado en leyes. Claro. En leyes que estén regulando tanto a nivel federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. ¿Para qué? Para que permee todo este tipo de doctrina, de filosofía, de educación para la paz en todos los ámbitos. Entonces, estos dos aspectos son importantes. Me preguntabas en otras instancias también. Claro que sí, hay otros países que nos llevan la delantera. Sí. En el caso lo tengo muy presente en España. Yo estudié, de hecho, el doctorado en España y pude constatar muchos ejercicios de educación para la paz, pero ellos tienen justamente toda una política educativa orientada en valores. Tienen unas leyes y distintas normatividades que les están obligando a que la gente, tanto profesores, estén capacitados como impartir estos conocimientos y esta filosofía de vida a los propios estudiantes. Claro. Todas estas estrategias y todos estos resultados se ven ya un poquito más en la práctica en el caso español. Tenemos también algunos otros ejercicios que se realizan en Austria, se realizan otros ejercicios en Colombia, que en Colombia, pues como tú sabes, han tenido un proceso muy complicado de conflictos y sobre todo conflictos bélicos y conflictos armados derivados del narcotráfico. Entonces ahí también ya hay instituciones, no solamente escolares, sino también universidades que están impartiendo este tipo de cursos en maestrías o másters, en doctorados, y que han permeado en mucha educación enfocados justamente pues a la paz. Doctora, vamos a un corte. Estamos con la doctora Marta Estela Gómez Collado, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos hablando sobre educación para la paz. Vamos a un corte y regresamos. En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos trazos con certeza. Imprimimos especial cuidado en la legalidad. Le damos valor a la independencia. Remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. En la segunda sesión especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se aprobó el acuerdo por el que se autoriza la celebración de sesiones y reuniones de trabajo de los órganos colegiados del IEM de manera virtual o a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas como medida sanitaria durante el periodo de contingencia con motivo de la pandemia COVID-19. La sesión fue transmitida a través de la página http://itv.ineem.org.mx y por el canal de YouTube con el usuario IEM Oficial.
En la 9ª sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, la cual es presidida por el Instituto Electoral del Estado de México, en conjunto con el Tribunal Electoral de la entidad, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, así como diversas instituciones públicas, integrantes de la sociedad civil y de partidos políticos, se presentó el primer informe trimestral de actividades, a través de una videoconferencia en concordancia con la aplicación de medidas de prevención del COVID-19. El presidente del observatorio y también consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, comentó que es importante darle seguimiento a las actividades programadas, puesto que se tiene un gran compromiso para continuar vigilando y aplicando la igualdad sustantiva en el ámbito político. El Instituto Electoral del Estado de México continúa con el calendario de clases de las maestrías en Derecho Electoral, la maestría en Administración Electoral y con la especialidad en Derecho Procesal Electoral, las cuales se imparten a través de la plataforma digital Moodle, evitando que se realicen de manera presencial y atendiendo así las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes derivadas de la contingencia sanitaria del COVID-19. En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos trazos con certeza. Imprimimos especial cuidado en la legalidad. Le damos valor a la independencia. Remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí a su programa Detrás de tu Voto del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos hablando sobre educación para la paz con la doctora Marta Estela Gómez Collado, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues vamos a retomar el tema. Estamos hablando sobre educación para la paz, las herramientas que tiene, los ámbitos en los que se puede aplicar. Y para continuar, ¿qué les parece si retomamos sobre el tema de los valores? Porque los valores es justo uno de los principios en torno a los cuales gira la educación para la paz. ¿Cómo debemos entender estos valores? ¿De qué valores estamos hablando, doctora? Así es, Tere. Mira, simplemente educar es incorporar a la vida valores. Nosotros desde que nacemos en casa tenemos valores. Nos están enseñando a ser respetuosos, nos pueden enseñar a ser cooperativos, nos pueden enseñar a ser, a cumplir con nuestras tareas, cumplir con nuestras responsabilidades y demás. Entonces, los valores son muy importantes en toda la vida. Y no hay valores que valgan más unos que otros, porque uno podría pensar, es que si justamente soy responsable es el valor más importante. Pero hay también otros valores con los que nosotros podemos vivir, que podemos trabajar. Algunos valores que son muy importantes también es el respeto. Ya lo mencionaba yo en la charla anterior, en el bloque anterior, de este respeto que se debe de tener hacia todos, ¿no? El diálogo también es muy importante porque muchas veces no estamos acostumbrados a hablar, no estamos acostumbrados a exponer lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, y derivado de eso, de esa falta de diálogo es cuando surgen los problemas.
También tenemos otro valor importante que es la justicia, que para muchos sería uno de los más importantes, el valor de ser justos, ¿no? De darle a cada quien lo que le corresponda, ¿no? Que muchas veces nosotros luchamos por esa justicia, pero muchas veces pues no es tan aplicable, ¿no? Vemos otros valores como lo que es la cooperación. Nosotros tenemos que ser en esa parte, ser más compartidos, más serviciales, se puede decir, cooperar en lo que nosotros estemos dispuestos para lograr esa convivencia armónica y lograr esa comunicación. Y también ser solidarios. Nosotros somos solidarios y los mexicanos justamente nos caracterizamos mucho por ser solidarios, pero únicamente lo vemos reflejado a veces en cuestiones de dificultades, en cuestiones, por ejemplo, de catástrofes como lo ha sucedido en los terremotos, o lo vemos en algunas otras situaciones donde se da alguna situación que a todos nos preocupa, ¿no? Sin embargo, no estamos acostumbrados a ser solidarios en todos los actos de nuestra vida. Entonces, uno de los valores también muy significativos sería ser más solidarios, y bueno, pues habría mucho más valores, ¿no? Así como tenemos nosotros valores, también existen, Tere, los contravalores. ¿Qué quiere decir? Que si somos responsables, también el contravalor sería la irresponsabilidad. Claro. Si queremos justicia, el contravalor sería la injusticia, ¿no? Si somos solidarios, el contravalor sería la insolidaridad, ¿no? Y así con cada uno de los valores, ¿no? Sí, antes de retomar el tema, me gustaría recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Nuestras vías de contacto, se las recuerdo nuevamente: la página web www.iem.org.mx, el teléfono 800-712-4336. En Facebook estamos en IEM Oficial, en Twitter @IEM_MX y en Instagram IEM_MX. Estamos charlando con la doctora Marta Estela Gómez Collado sobre educación para la paz. Bueno, ya hemos abordado un poco sobre los principios, el concepto en torno a este tema de los valores, que es un principio muy importante para la educación de la paz. Me gustaría ahora que nos platicara cómo como ciudadanos podemos acercarnos a este concepto, a estas técnicas, y qué beneficios nos puede traer, porque es un hecho que siempre estamos en proceso de aprendizaje y nunca es tarde para aprender, ¿no? Así es, como lo comentas bien, Tere, una manera de acercarnos como ciudadanos, y la primera que enarbola el Instituto Electoral del Estado de México, es el voto. Entonces, el primero es ser responsable en elegir a nuestras autoridades en los 3 ámbitos de gobierno. Eso es muy importante, el que uno participe y el que uno acuda a votar. Esa es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y ahí ya estaríamos aplicando una parte de la educación para la paz. Claro. Entonces, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Pues tener mucho más actividades y más acciones que colaboren y ayuden también. Un tema que no lo he tocado, pero que también es parte, el tema medioambiental. Es algo muy importante, y nosotros como ciudadanos podemos poner nuestro granito de arena desde casa, desde la oficina, desde el lugar donde nos encontremos. Podemos ahorrar agua, podemos ahorrar energía, podemos ahorrar en alimentos, podemos ahorrar en no comprar tanta ropa, porque a veces somos demasiado consumistas, y todo eso es educación, y es educación para la paz. Practicar estos principios de los que hablaba, la solidaridad, sí, ¿no? Claro. La cooperación. La cooperación, el respeto, el diálogo, la creatividad. La creatividad es muy importante para la resolución de conflictos, porque no todos los conflictos se resuelven de la misma manera. Hay diferentes tipos de conflictos. Si yo pudiera citar un ejemplo que pudiera ser muy coloquial, sería, por ejemplo, un divorcio. Un conflicto de un divorcio es por diferentes motivos y se resuelve de diferentes maneras. No todos los divorcios tienen que resolverse de la misma manera. Claro. Entonces, quizás para evitar un divorcio,
pondría un ejemplo que utiliza mucho Johan Galtung, ¿no? De una pareja italiana que estaba a punto de divorciarse porque la señora quería justamente que su marido trabajara y el marido quería estar en el billar. Entonces la solución a este problema, donde no se divorciaron, fue poner un bar donde el señor trabajaba y estaba ganando dinero, y ya la señora pues ya estaba pues más contenta, en el sentido de que, aparte de que estaba con sus amigos en el bar, en el billar jugando, estaba generando un ingreso. Entonces, como vemos, hay soluciones muy creativas para los diferentes tipos de conflictos. Porque hay conflictos en distintos niveles. Hablamos del educativo, el bullying, el tema personal, en el ámbito civil. Claro. Pero el tema comunitario también es muy importante, sí. Sí, justamente Johan Galtung tiene un libro muy interesante que se llama Trascender y Transformar, que tiene los diferentes tipos de niveles. Vas desde los microniveles, pasa a los meganiveles, y dentro de ellos hay diferentes tipos, porque puede ser los conflictos personales, los conflictos entre instituciones o entre organismos en el trabajo, conflictos también comunitarios, conflictos entre estados, conflictos entre naciones, y conflictos ya los más difíciles son entre religiones, ¿no? Claro. Porque no solamente engloba a diferentes países, sino engloba a lo que serían la religión. Y para cada uno puede haber distintas estrategias. Claro que sí. Para abordarlos. Para abordarlos hay totalmente diferentes estrategias, y la recomendación de Johan Galtung es siempre dialogar, poner sobre la mesa todos los aspectos, llegar a acuerdos, y un elemento importante, el tono de voz. No alterarse, no gritar, respetar al otro. Pues ahí lo tienen, amigos, muy buenas tips para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Vamos a una cápsula, Cultura Colectiva, y regresamos pues ya casi para despedirnos. En una construcción en obra negra, es asesinado por la noche don Jesús, el velador de la misma. Al comenzar la investigación, los policías descubren que tanto los compañeros como el patrón tenían por lo menos un motivo para cometer el crimen. A lo largo de la investigación, y poco a poco, salen a relucir cómo el ambiente marginal en el que conviven los personajes han forjado las personalidades de cada uno. Es así como se conoce la historia de Isidro, un adolescente que apenas está descubriendo el mundo de la construcción. Jacinto, un trabajador que en su necesidad de edificar su propia casa se involucra en negocios turbios con el capataz, y el inexperto ingeniero, cuyo único talento reside en su apellido. Con dirección de Jorge Fons, guión de Vicente Leñero y basada en su novela homónima, retrata las clases sociales que imperan en la Ciudad de México en los años 60 y 70, las fallas de un sistema judicial, así como la experiencia que el autor vivió durante su desempeño como ingeniero civil. Los albañiles de Vicente Leñero es la recomendación de esta semana. Amigos, ya estamos de regreso aquí a su programa Detrás de tu Voto del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos hablando sobre educación para la paz con la doctora Marta Estela Gómez Collado, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX. Pues retomando un poco, estamos comentando que hay distintos niveles de conflicto y hay recomendaciones y herramientas de solución para cada uno. ¿Podríamos retomarlo para que la gente sepa que podemos acercarnos a estas herramientas, por favor? Claro que sí. Hay una bibliografía muy amplia, que la pueden ustedes básicamente consultar en internet. De Johan Galtung hay otros autores también, como John Paul Lederach, Eduardo Villamata, en fin, algunos otros que abordan el tema. Simple y sencillamente meterse en internet y ahí les puede dar más información. También existe mucho la publicación de libros sobre estos temas. Hay mucha bibliografía, básicamente en España y en algunos países. En México es un poco más reducida la producción, pero aquí también podríamos tener acceso a difusión de manuales, a libros de texto, a material didáctico, en lo cual nos pueda ayudar este tipo de estrategias.
También es importante recalcar que nosotros tenemos que basarnos en los derechos humanos y un derecho humano es la paz. Entonces no hay que olvidar que la paz también es un derecho humano y más el Instituto Electoral que maneja las cuestiones de democracia. Entonces sí recalcar este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues hacer más espacios de paz. Así es un programa que se está desarrollando en España, donde nombran a las escuelas como espacios de paz, ¿no? Ya no se mencionan como espacios de conflictos, de bullying o de violencia, sino lugares donde la gente se reúne, va a aprender, sí aprender, pero no ya un aprendizaje como lo teníamos de manera tradicional, que uno nada más recibía únicamente los conceptos y la información. Ahora es vivencial, hacer la práctica. ¿Para qué? Para que podamos nosotros difundirla a nuestra familia y a todas las personas nuestro entorno cercano. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Últimos comentarios, recomendaciones. Recomendaciones, bueno, pues hay más que recomendación, quisiera resaltar que hay un programa aquí en el Estado de México en 2013, donde se capacitó a profesores de educación primaria y secundaria. Cierto. En un programa que se llamó Valores para una convivencia armónica. Entonces, pues seguir con ese trabajo, desarrollándolo, difundiéndolo, ampliándolo más, porque nos sirve para nosotros en nuestra vida y sirve también a la sociedad. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias, amigos. Nos estamos despidiendo. Estuvimos aquí en su programa Detrás de tu Voto, hablando con la doctora Marta Estela Gómez Collado. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias, Tere. Y bueno, los esperamos el próximo programa. Yo soy María Teresa Montaño. Muchas gracias. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto.